¿Cuál fue la entrevista más desastrosa que hiciste para un alto puesto? La candidata estaba en una entrevista grupal conmigo y otras 3 personas. Estábamos esperando a un cuarto entrevistador que no podía unirse debido a problemas con el sonido. Hicimos charla trivial por unos 2 minutos y luego todos activaron el silencio, bueno, casi todos. La candidata comenzó a hablar con su pareja sobre quién debía doblar la ropa en la cama, lo que llevó a uno de los entrevistadores a decir: «Señora fulana, no está en silencio», pero claramente no escuchó. Entonces, la voz masculina preguntó: «¿Por qué está tu vibra en la cama? ¿No llegaste anoche?». Creo que el organizador de la llamada la silenció a ella, o quizá a todos, después de eso. Estuvimos conversando mucho en privado sobre cómo proceder. Al final, continuamos con la entrevista, pero debió saber que escuchamos porque pasó de estar alegre y confiada a nerviosa y distraída. Intenté darle una salida preguntándole si quería reprogramar la entrevista, pero no lo hizo. Fracasó en la entrevista y decidimos no avanzar con su candidatura. Final feliz, sin embargo, me comuniqué con ella para comentarle sobre una vacante en una sucursal para un puesto similar que se alineaba mejor con sus habilidades y estaba mucho más cerca de su casa. No mencioné lo que habíamos escuchado, lo hizo mucho mejor en la segunda ronda y sigue trabajando allí. Una vez tuve un jefe, gracias Dave, eres un crack, que fingió una fuerte tos cuando empecé a hablar mal de nuestro terrible gerente de distrito sin darme cuenta de que no estaba en silencio. Sentí que tenía que equilibrar el karma. Durante un tiempo, tuve supervisión gerencial sobre nuestro centro de llamadas. Sin dar demasiada información personal, recibimos más de 5.000 llamadas entrantes al día, con entre 500 y 2.500 llamadas salientes realizadas por nuestro personal, dependiendo de la temporada y de si algo está descompuesto. Relacionado con finanzas, estaba entrevistando a alguien para un puesto de gerente. No un supervisor, sino la persona a la que todos los supervisores reportarían. La posición requería de 5 a 7 años de experiencia, con al menos 3 años de experiencia en un centro de llamadas y al menos 2 años de experiencia en gestión o supervisión, todo lo que se considera bueno. Era una entrevista por Zoom porque ocurrió hace un par de años, pero esta persona estaba visiblemente ebria. Sus palabras se arrastraban, su cabeza caía, lo que se dice. Hago la introducción, y enciendo la grabación, y ellos comienzan preguntando si tendrán que hablar con los clientes porque se niegan a hacerlo y ya se lo dijeron al último. Quiero decir, sí, probablemente manejarás algunas escalaciones, lo mencioné. Juran en voz alta y dicen algo como, ok, está bien, pero necesitaré negociar un salario inicial más alto, nunca he tomado llamadas antes. ¿Qué? En un momento, un mesero o un bartender aparece en su fondo, lo que significa que estaban haciendo esta entrevista en público. Pregunto sobre eso y dicen que no tienen internet en casa en este momento, está bien, lo que sea, y que tal vez necesitarán trabajar desde una cafetería los primeros meses. Digo que eso no es posible porque manejamos información sensible, necesitas un lugar privado. Luego me preguntan si la empresa va a pagar su vivienda, a lo que respondo que no podemos hacerlo. Desde ahí, solo fue cuesta abajo. Estaban a minutos de caer de cara y desmayarse antes de que terminara la llamada. Y porque sabes que esto iba a pasar, 3 días después de que envié un correo estándar de «Gracias por tu interés, pero hemos decidido ir en una dirección diferente», y realicé la llamada. Me acusaron de racismo, discriminación de género. Envié la grabación de la entrevista al departamento legal con una gran sonrisa en mi rostro. Me han comentado que en el departamento legal todavía la muestran a los nuevos cuando necesitan reírse. Estábamos entrevistando para el puesto de director de arte en un estudio de videojuegos de 50 personas. Un candidato tenía 27 errores en su currículum, erratas, errores de formato y oraciones incompletas. Le mencioné esto al gerente general del estudio y él dijo, él está trabajando con arte, ¿cuánto va a tener que escribir? Lo contrataron, en parte porque había hecho una de las voces en el juego original de Warcraft. Nuestro estudio cerró 5 meses después. Formé parte de una entrevista en panel para un puesto que se considera en gran medida el más poderoso no electo en nuestro estado, Estados Unidos, y estábamos entrevistando a un hombre que era considerado por la mayoría en el panel como el favorito. Todos en el panel eran increíblemente importantes y lo conocían bien.
Lo que siguió fue la entrevista más extraña y divagante de la que he sido parte, y eso es decir mucho. Sus respuestas eran largas pero en realidad no decían nada, insultó a todos en la sala un par de veces y dio la impresión de que aceptaría el trabajo, pero solo si lo obligábamos. Terminamos la entrevista de 90 minutos a la hora marcada y se fue con su imponente reputación destrozada y relaciones profesionales de décadas destruidas. No sé qué pasó. Parecía casi confundido. No sé si el problema era que estaba drogado o si había dejado de consumirlas, pero definitivamente fue la entrevista más desastrosa por su escala y alcance en la que he estado. Administrador de sistemas de TI para un MSP, básicamente un departamento de TI externo para pequeñas y medianas empresas que no pueden o no quieren contratar a una persona dedicada de TI. Los MSP son algo exigentes, más que un puesto estándar de chico de TI. Los técnicos pueden recibir tickets de problemas de cualquiera de los docenas o cientos de clientes, todos con diferentes configuraciones de servidores e infraestructuras. La documentación tiene que estar en punto, y al principio, puede sentirse como si estuvieras bebiendo de una manguera de bomberos mientras aprendes las pequeñas inconsistencias entre cada sistema y cliente. Yo era el técnico principal de un MSP más pequeño en ese momento, alrededor de 2010, así que realizaba la parte técnica de las entrevistas. Estábamos buscando a otro administrador de sistemas senior o a un gerente de proyectos senior. Un caballero mayor, de unos 50 años, llegó para una entrevista para un puesto. Había sido el chico de TI en su última empresa, pero esa empresa quebró y lo dejó sin trabajo. La compañía para la que trabajaba nunca actualizó ni un solo componente de infraestructura de TI a menos que se rompiera y no hubiera un reemplazo. Debido a esto, solo había trabajado con Windows 98. Fue realmente desgarrador ver a este hombre darse cuenta de que había estado atrapado en una cápsula del tiempo durante los últimos 20 años. No tenía experiencia con Active Directory ni con Exchange, y pensaba que Office 365 era solo una moda pasajera. El tipo ganaba 6 cifras en su anterior puesto y estaría ganando aproximadamente la mitad de eso en el lugar donde estaba entrevistando. Vi a un hombre darse cuenta de que había vivido en un pequeño paraíso remoto durante los últimos 10 años y salió a un páramo postapocalíptico en comparación. Salió de la entrevista con una expresión de horror. Espero que haya encontrado algo y que haya logrado retirarse cómodamente. Solía trabajar en recursos humanos y estaba a cargo de encontrar candidatos y realizar las entrevistas iniciales. Estaba entrevistando a un tipo por teléfono que tenía una señal de advertencia en su historial, la cual descubrí tras una búsqueda muy básica. Unos años antes, había sido arrestado por disparar un ballesta dentro de la tienda donde se vendía. Tuve que preguntarle sobre eso y, de inmediato, comenzó a lanzar una analogía extraña sobre cómo algunas personas eligen probar su comida antes de agregarle sal y que yo soy el tipo de persona que salaría su comida inmediatamente sin darle una oportunidad. Mencionó varias otras cosas extrañas, pero esta es la que más recuerdo. Después de que me colgó, no fue convocado para la entrevista en persona. Me di cuenta de que se estaba describiendo a sí mismo como la comida y yo no me molesté en probarlo antes de salar. En otras palabras, lo juzgué antes de darle una oportunidad. Cualquiera que haya contratado a alguien sabe que esta señal de advertencia se confirmó tan pronto como se volvió defensivo. Esto era para un puesto de farmacéutico. Definitivamente emitía vibras violentas. Una vez orgánique con acento agudo una entrevista con alguien para un puesto de liderazgo en una empresa de la que posteriormente me fui. Desde el principio, me enviaron un correo sarcástico diciendo: si vas a publicar un trabajo, al menos asegúrate de que las personas que mencionas realmente trabajen aquí. Estaba confundido, así que les pedí que aclararan. Respondieron, afirmando que el nombre del fundador, director de la empresa que aparecía en el anuncio no era correcto y que nadie llevaba ese nombre en la lista de empleados en el sitio web. Confundido, revisé nuevamente nuestro sitio web y, justo en la parte superior de nuestra página de Conoce al equipo, estaba el nombre y la foto del director de la empresa, que coincidía con el nombre mencionado en el anuncio. Por lo tanto, volví a comunicarme con el candidato y confirmé que el nombre del director en el anuncio de trabajo era efectivamente correcto y me disculpé si había mal interpretado esto. Ellos respondieron, ignorando por completo mi respuesta, para confirmar la hora de su entrevista. Raro, pero está bien.
Avanzo unos días a las entrevistas y estamos realizando las rondas iniciales a través de Zoom. El candidato del correo intentó unirse a la reunión 45 minutos antes de su hora programada mientras yo entrevistaba a otro candidato, así que rechacé su solicitud de ingreso y pretendía llamarlo una vez terminara para ver si hubo algún inconveniente o si necesitaban reunirse antes. Antes de que la otra entrevista terminara, recibí un correo largo donde me reprochaban por no dejarlos entrar temprano y amenazaban con informarle a nombre del director de la empresa. Simplemente respondí, no hay nadie con ese nombre trabajando aquí, y luego los bloqueé. Edición. Esto fue durante el COVID cuando Zoom apenas comenzaba a despegar. Le pregunté a un ingeniero, ¿qué es lo que amas de la ingeniería? Y se detuvo por un largo momento y luego me dijo que no amaba nada sobre ello. Entré en pánico y traté de salvar la situación y le dije, oh, ¿qué tal el equipo en el que estás ahora? Y me respondió, oh, mi equipo es genial. Pero ya no creo que quiera ser ingeniero de software, creo que no me gusta en absoluto. En ese momento, la entrevista estaba muerta, y teníamos una política de no terminar temprano. Así que le pregunté, ¿qué es algo que sí amas? Y hablamos sobre tejer durante 45 minutos. Fue realmente divertido. No consiguió el trabajo. Estaba entrevistando a personas para un puesto de ingeniero de software a nivel de personal en mi equipo. Para puestos de ingenieros individuales de alto nivel, a menudo ves un tipo común de persona, alguien que se movió a la gestión media, como un nivel de director, en su puesto anterior pero que quiere regresar al trabajo técnico. Este tipo, de Wisconsin, lo cual es importante, aplicó y había estado en gestión durante años. Mis entrevistas técnicas suelen ser una serie de 5 preguntas que aumentan lentamente en dificultad o complejidad como una forma de establecer un nivel. Realmente no puedes fallar, solo me dice dónde te sitúas en términos de experiencia y título, si deberíamos hacerle una oferta. En la primera pregunta, que básicamente son ruedas de entrenamiento para cualquiera que haya escrito algo de código en su vida. El tipo simplemente comienza a decir, ah, caray, con su fuerte acento del Medio Oeste. También murmura cosas como, lo estoy arruinando, en voz baja. Creo que fue un ataque de pánico total, lo cual entiendo completamente. Luego simplemente se negó a hacer cualquier tipo de codificación en vivo. Nuevamente, esto es como, escribe una función que multiplique 2 enteros. En el lenguaje que quieras. Al final de la llamada, él está increíblemente contrito y dice que seguirá en contacto si le envío el ejercicio por correo electrónico. Estoy de acuerdo, aunque sé que no consideraré su candidatura, y nos despedimos. 2 días después recibo el correo electrónico más enojado de su parte diciendo que entrevistas técnicas como esas son injustas y que se lo hicimos de repente. El tono era tan diferente que pensé que era otra persona, muy extraño. Estaba entrevistando a este tipo para un puesto de ingeniería, iba bastante bien, ya tenía algo de experiencia en la industria, era políglota, parecía bastante gracioso, las cosas se veían bastante bien para él. Traemos al gerente de la planta para hablar con él y empieza a ponerse agitado, luego se quita los zapatos y los calcetines. Nosotros decimos, ¿todo bien, amigo? Él responde, este tipo sigue molestándome, y señala por encima del hombro donde no hay nadie detrás de él. Entonces se pone de pie y actúa como si fuera a quitarse los pantalones, y lo detenemos. Obviamente, está teniendo algún tipo de episodio, pero ha dejado de comunicarse con nosotros. Salgo corriendo a buscarle una botella de agua y a ver si podemos mantenerlo tranquilo hasta que se le pase. Aproximadamente 5 minutos después, sacude la cabeza, nos mira y dice, entonces, ¿cuándo puedo empezar? Lo acompaño afuera y le digo que estaríamos en contacto. Al día siguiente, el tipo aparece nuevamente pidiendo disculpas por haber faltado a la cita el día anterior y quiere ver si podemos entrevistarlo hoy. No consiguió el trabajo. No fui yo, sino el gerente de recursos humanos de mi antigua empresa quien fue enviado a entrevistar a un posible candidato para el puesto de director de fábrica. Estábamos considerando abrir un nuevo sitio en Irán. La empresa tiene su sede en Dinamarca, y los daneses son conocidos por su actitud relajada y por ser, en general, bastante tranquilos. Bueno, este candidato quería mostrar que era un hombre viril que se encargaba de las cosas, supongo. Así que, cuando le hicieron la pregunta,
¿Puedes contarnos sobre un conflicto que tuviste con una persona que te reportaba y cómo lo resolviste? Dio una respuesta realmente salvaje. En resumen, el candidato metió a este tipo, que era líder de equipo, en el maletero de su auto, lo llevó al desierto y luego él y sus amigos lo golpearon y lo amenazaron con dispararle con una AK-47 si no se alineaba. No obtuvo el trabajo y reconsideramos si realmente queríamos abrir un sitio de producción en Irán. Soy ingeniero senior en nuestra firma y a menudo participo en entrevistas para evaluar la destreza técnica. Tuvimos a un chico que vino recién salido de la universidad, y era evidente que había leído o le habían dado algún consejo para mostrarse exigente, del tipo, si sabes exactamente lo que quieres, la gente te respetará. Era casi cómico. Entró y dijo cosas como, miren, todos sabemos cómo funciona esto. La cuestión es que ayudaré a hacer avanzar este negocio y llevarlos en nuevas direcciones. También decía cosas como, necesitaré que pongan café Pitch Dark Roast en la cocina, me gusta almorzar alrededor de las 2 de la tarde, necesito tiempo de vacaciones disponible de inmediato. El señor confianza se convirtió en el señor rechazado confidentemente. Al instante, en un momento, mi jefe incluso preguntó, ¿siempre eres así o solo estás nervioso? LOL, nunca vi un rostro hundirse tan rápido. Incluso le dimos consejos para que lo suavizara, o va a tener una muy mala experiencia afuera. Era presidenta de un comité encargado de seleccionar a un nuevo director de la biblioteca. La candidata llegó y me descalificó desde el principio. Era como si se sintiera insultada porque una simple bibliotecaria la estaba entrevistando en lugar de un decano o un provost. Durante la entrevista, ella hizo una pregunta a la que yo estaba respondiendo cuando me interrumpió, me dijo que no estaba respondiendo correctamente a su pregunta y luego procedió a explicarme mi propia biblioteca. Las expresiones del resto del comité eran hilarantes de observar. Abandonaron las caras de póker y dejaron que sus verdaderas opiniones se hicieran evidentes. Varios simplemente pusieron sus bolígrafos en la mesa y siguieron con el resto de la entrevista como un mero trámite. No estoy segura de que ella fuera lo suficientemente astuta como para darse cuenta. Hace muchos años, entrevisté a un tipo para una posición de jefe de marketing. Este tipo llegó a la entrevista y de inmediato se mostró arrogante, ni siquiera habíamos comenzado. Se negó a encender su cámara, comentó instantáneamente que había trabajado para Facebook y dejó bien claro que él era el verdadero negocio. Le pregunté, ¿cuáles son los canales para el marketing de videojuegos? Y él respondió, no lo sé, ¿importa? Asombrados, le preguntamos cómo abordaría el marketing en diferentes plataformas, y respondió, con mucho dinero. Le pregunté si se daba cuenta de que éramos una compañía independiente, y él dijo, eso no importa. A la mitad de la entrevista, el CEO, por fin, me suplicó que detuviera la entrevista. Contactamos a nuestra firma de reclutamiento y les dijimos que era el peor candidato que habíamos encontrado. Ellos lo eliminaron como cliente porque, aparentemente, esta no era la primera vez que tenía una entrevista terrible. Todavía recuerdo su nombre. Terminó regresando a Facebook. Parecía que probó el mercado, se dio cuenta de que no era nada especial y luego volvió a casa donde podía mezclarse como un nepo baby inútil. Estaba contratando para un puesto, y alguien se comunicó conmigo a través de LinkedIn para informarme que había postulado. Totalmente aceptable. Resulta que él era el hijo de un excompañero de trabajo, lo cual era interesante de saber, pero no era realmente relevante para el proceso de contratación. Revisé su currículum, pero desafortunadamente, no tenía la experiencia necesaria para el puesto, su trayectoria estaba en industrias completamente diferentes. Dado que solía trabajar con su madre, le di ese comentario, y él lo entendió completamente. Su madre, mi excompañera de trabajo, luego se comunicó conmigo, defendiendo a su hijo. Incluso dijo que personalmente llenaría cualquier vacío en su conocimiento y lo guiaría en el puesto, insistiendo en que le diera una oportunidad. Dos problemas grandes con esto: que tu madre se comunique de esta manera hace que parezca que no puedes defenderte por ti mismo en el lugar de trabajo. Su madre y yo ahora trabajamos para competidores directos. Hay información confidencial involucrada, y ella podría tener acceso a ello. Eso es un gran conflicto. En resumen, no hagas que tu madre se comunique por ti en una solicitud de trabajo. Y definitivamente no la lleves contigo. No fui yo, sino mi madre.
Entrevistó a un hombre para su puesto de jefe de seguridad y protección. Le preguntaron por qué dejaba su último trabajo después de más de 15 años. Él respondió completamente en serio que en realidad fue obligado a renunciar poco después de enviar su currículum porque descuidó una verificación de seguridad final en su instalación, lo que resultó en un incendio. Le pidieron más detalles y supieron que su negligencia causó una pérdida de más de $2 millones para su antiguo empleador y, dado que nadie resultó herido, hicieron un trato en el que él renunciaría y también renunciaría a su paquete de indemnización. Cuando le preguntaron por qué deberían contratarlo, considerando esa información, respondió que solo fue un error, así que no deberían tomárselo tan en serio. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.